Empezamos. Te veo, Mario, te veo, Juanita. Yo no veo a nadie. Eduardo. Bueno, empecemos con este conversatorio abierto sobre improvisación, creación a 50 años del volantín. Mi nombre es Andrés Pérez, estoy aquí con algunos de los jaivas. En un día muy especial, hoy día, domingo 15 de agosto, celebramos el Día del Rock chileno. ¿Y por qué lo hacemos este día? Porque hoy día es el cumpleaños de los jaivas. Es así, ¿cierto? Sí, oye, un aplauso para todos los rockeros y músicos de Chile, ¿eh? Un aplauso, Son primero muchos. que nada, feliz cumpleaños a ustedes. Feliz cumpleaños a ustedes, Juanita, Mario, Eduardo. Y Muchas por gracias. supuesto, que se extienda este saludo a todos los rockeros del país. ¿Qué definimos por rock? Yo creo que no solamente los que están tocando metal, ¿cierto? Sino esta gente que, de la música popular, que es vanguardista, que es atrevida, que, ¿cierto? Que experimenta. Entonces, creo que se extiende el saludo a todo el músico valiente, ¿no? El músico arriesgado musicalmente. Eso para mí, al menos, el rock chiquillo. Y bueno, y ustedes son un poco la punta de lanza de esto en Chile, así que personalmente para mí es un honor poder celebrar un día tan importante como este con ustedes. Y creo que hablo por toda la comunidad de School of Rock. Así que bueno, tenemos harto para conversar y sobre unos temas bastante específicos, creo yo, porque me gustaría empezar hablando de lo que se celebra hoy también, que es, o sea, entiendo que como banda ustedes celebran 58 años, ¿cierto? Y el disco Volantín celebra 50, ¿estoy bien? Así está, muy correcto. Perfecto. Entonces, bueno, también, antes de que se me olvide, porque les quiero hacer al tiro, los quiero invitar a conversar. Las personas que quieran ir dejando saludos o plantear preguntas por el chat, por favor, están muy bienvenidos, bienvenidas. Y no sé, la verdad es que lo primero que quería preguntar era algo más bien informal, que es que cómo se sienten ustedes en este día, cómo lo celebran, cómo se sienten. Es importante, ¿no? Siempre es importante cuando uno celebra algo sentirse bien, pues, y no sentirse mal de que está celebrando algo malo, digamos. Estamos contentos de poder haber logrado, digamos, llegar a estas alturas de la vida que nadie se imaginó cuando yo empecé, por ejemplo, en el grupo. Yo tenía 14 años, todavía no cumplía los 15. Entonces, prácticamente un niño. ¿Quién se iba a imaginar que 58 años después íbamos a estar conversando acerca de cómo te sientes tú de cumplir 58 años? Eso es bien extraño, digamos. Nadie se hubiese imaginado absolutamente nada. ¿Por qué ni a pensar? Así que bueno, contento de haber superado esta etapa de los primeros 58 años. Esperamos poder llegar a los 60 como mínimo. Genial, genial. Tú, Juanita, ¿cómo sientes este cumpleaños? Tú pensando que, como todo el mundo sabe, tú te integraste un poco después, ¿cierto? Sí. Pero eres sí. parte de la familia de siempre, entonces... Claro, pues yo nací, llevo miles de años, llevo los 58 años celebrando este cumpleaños, aunque 25 años después del comienzo yo voy para mis 31. Mira. Entonces estoy muy contenta, es muy bonito. Yo creo que pocos grupos en el mundo se dan la posibilidad de celebrar, como siempre recalca Claudio, que en cualquier momento va a aparecer también acá, es una carrera ininterrumpida. Eso es alucinante, con 3 miembros fundadores. Aquí estamos con Eduardo, que ahora nos va a saludar y está desde París en este momento. Así que es muy bonito, es muy bonito, nos llena de esperanza, de ilusión, de que proyectos así de locos pueden ser real, que uno puede empezar a tocar un instrumento con los amigos a los 14 y pasar toda esta vida construyendo una historia musical y habiendo aportado tantas otras generaciones que a su vez también entraron al mundo de la música. Así que no puedo estar más que contenta mirando un pedacito de torta que queda de la celebración que está ahí. Después los voy a compartir con ustedes cuando venga Claudia. Sí. Genial. Eduardo, ¿qué dices? ¿Qué dices tú de este cumpleaños? Aquí estamos pues
ya casi cumpliendo los 40. 40 años en París, pues, sí, claro, 40 años en París, fíjate tú que el tiempo pasa, siempre pasa el tiempo. Estamos por otro lado cumpliendo los 58 años de historia del grupo. Y como ya bien Mario ya lo comentó todo, nosotros antes, fuera de cámara, llamémoslo así, o antes de comenzar este programa, ya comentábamos que para nosotros era evidente, y es una cuestión que para todo el mundo es igual, decirse feliz cumpleaños, el día del cumpleaños, pero había algo tan importante o como que nosotros le dábamos así a festejar nuestro cumpleaños, y yo me acuerdo muchas veces, ya cuando estábamos en los primeros conciertos con el uniforme de High Bass, la corbata humita, la chaqueta azul cruzada. Peinado a la gomina. Peinado a la gomina, justamente. Y entonces alguien se acordaba, el 15. Y mientras estábamos en un descanso, tomándonos seguramente un pisco sour o algo así, alguien decía feliz cumpleaños. ¡Ah, feliz cumpleaños! Me acuerdo con tanto calor eso, no tanto por el pisco sour, sino que más bien por la amistad, oye, que había Ahí entre... está la foto. Genial. Mira. Ahí estamos bien en esa época, bastante en esa época. Mira la guitarra de Gato, mira el parlante que teníamos. No, decía, teníamos equipo de amplificación, mire, ese gris que está abajo. Era el ese. único. Ahí Oye, enchufaban todo. HB. Qué fantástica foto. Ay, Ay, el paz. equipo tenía también el logo del grupo pegado. Absolutamente. Ese Qué logo elegancia. lo dibujó Gato. Qué genial. Oigan, chiquillos, hay una pregunta. ¿Es real el mito que los high bass eran porque habían 3 que eran high y 2 que eran bass? Pregunto. Oye, o sea, fíjate tú que eso Vamos aclarando mitos. se nos ocurrió sobre la marcha, porque la gente nos preguntaba mucho, ¿y por qué ustedes se llaman High Bass? Entonces un día a uno de nosotros se le ocurrió la broma, era una broma. Claro, pues no es, pues no, míranos. Y estaban los altos y los bajos. Estos son los high y estos son los bajos. Buenísimo. Yo creo que fue Mario que inventó esa broma. Alguien de nosotros la inventó. Pero eso la inventaron, digamos, después de que nos llamábamos ya los high bass, porque Así, era como buscarle las 4 patas al gato, una justificación por qué miércoles se llaman high bass. Pero cuadra. Eso nació de un amigo nuestro que inventó ese nombre. Nosotros no nos pusimos el nombre, sino que puso en un cartón high en inglés y bass. Y debajito puso jaiba con B corta. Y ese cartón quedó botado mucho tiempo por ahí en algún rincón, qué sé yo, una repisa. Y de repente cuando tuvimos que ponernos un nombre para el primer concierto, porque tenían que anunciarnos con algún nombre, apareció ese cartón y dice, bueno, ahí está el nombre, pues nos llamamos High Bass. Y después le buscamos todos los ajustes, que los altos, que los bajos, que los no sé qué, que cualquier cosa. Oiga, pero es divertido que Andrés haya hecho esa pregunta porque es un clásico de los conversatorios. Sí. Siempre en algún momento alguien pregunta, pero se pasan al otro nombre. Entonces dice, ¿pero y por qué se llaman los Jaiba? O sea, es un chiste interno que tenemos nosotros. hay que hacerla, esa pregunta hay que hacerla. Oigan, quisiera ir entrando un poco en materia musical, ¿cierto? Recordar un poco que nosotros también estamos en este conversatorio no solo por el cumpleaños, sino que tenemos esta alianza, ¿cierto?, entre la Fundación de los Jaiba y School of Rock, que estamos haciendo por segundo año la beca, ¿cierto? Así es. Esta beca con el que tratamos de llegar a niños y jóvenes de 12 a 17 años de todo Chile para que tengan un trabajo trimestral con nosotros. Hay gente que por lejanía o por recursos no puede, entonces no puede estudiar música, no puede entrar un poquito a la música que sea. Y a mí me gustaría directamente empezar a hablar un poco de música, y hay algo que a mí me interesa mucho, yo trabajo harto con jóvenes, con adolescentes, y a muchos les pica el bichito de la composición.
¿cierto? Entonces, yéndonos al volantín, yo sé que tú no estabas, Juanita, pero aquí me va a interesar mucho tu opinión en 2 preguntas más, te lo digo al tiro. Oye, perdón, quiero decir algo. El mito, otro mito, se supone que estábamos en unos Moisés así debajo del piano en el momento de la grabación del volantín, porque fue 72, ¿no es cierto? Entonces ya estaba Blanca Flor, hija de Eduardo, Ancatu, hijo de Gato, y yo. Así que no muy lejos estábamos por ahí. Ya perfecto, buenísima aclaración. Sí. Mira, nosotros hemos hablado antes sobre el proceso que tienen ustedes de composición, ¿cierto? O alguno de los procesos, ¿ya? Entonces, quiero de a poco ir acercando vuestra metodología de composición a algo que podamos dejarle también a los jóvenes que nos están mirando para que aprendan también cómo hacer esto. Que lo voy a llamar por mientras, antes de empezar las preguntas, improvisación registrada con buena administración posterior. Sé que suena estúpido, pero me entiende por qué. Improvisar, registrar y después administrar bien esas grabaciones. ¿Estoy equivocado? Eso más o menos, ¿cierto? No lo quiero simplificar. Sé que suena simple y no lo es tanto. Pero sí, bueno, entonces, yendo al momento del volantín, aquí tengo mi primera pregunta, que va un poquito enfocada hacia allá. ¿Cómo hicieron este disco? Así como entrando de una nomás ¿cuáles eran los métodos de composición? A mí me interesa saber también dónde lo grabaron. O sea, ¿cómo se gestó este disco? ¿Cómo lo compusieron y dónde lo grabaron? Pucha, hay respuestas largas, porque en primer lugar, tú hablaste de los procesos creativos. Sí. De los grupos en general. Es que hay grupos que se distinguen por ser un grupo, como nosotros, y hay otros que son músicos que se integran a un grupo o forman un grupo con otros músicos, que son 2 sistemas distintos. Nosotros tuvimos la suerte de conocernos muy chicos en el colegio, de formarnos como personas, de transformarnos de niños a adolescentes y de adolescentes a adultos juntos, creciendo juntos, transformándonos en personas y transformándonos en músicos y aprendiendo todo eso juntos. Entonces nuestra escuela es un grupo. Nunca hemos tocado individualmente ni en otros grupos, siempre hemos estado en los jaivas y punto, y hemos hecho eso y hemos creado los jaivas, y más encima creamos un lenguaje musical que se llama el lenguaje musical de los jaivas, que ningún otro grupo del mundo lo tiene porque es un lenguaje propio. Entonces es una característica muy definida, muy concreta y muy especial que no es común en el mundo de los demás grupos. Los grupos normalmente se forman por músicos individuales con cierta afinidad, no sé, de tendencia o de lo que sea, y se juntan varios músicos y hacen un grupo y componen música. Entonces nosotros tuvimos la suerte, como decía, de formarnos como grupo y seguimos como grupo hasta el día de hoy y nunca ha cambiado ese tema. Entonces la composición musical también se dio de una manera grupal, de una manera colectiva. Y era tremendamente importante ese sistema porque también ocupamos el sistema de la improvisación que tú nombraste en algún momento. Entonces, porque nosotros, la música para nosotros cuando éramos niños era un juego. Entonces uno tocaba y metía bulla y a veces lo hacían callar, pero estaba tratando de hacer y aprender música. Y todos estábamos en ese mismo proceso hasta que empezó a existir una música dentro de ese grupo. Ese grupo de niños que empezaron tocando distintos instrumentos, Claudio y Eduardo tenían clases de piano en su casa, que antiguamente era como una costumbre que en todas las casas los niños tenían que aprender piano y llegaba un profesor, una profesora y le enseñaba piano. Y yo con Gato, por ejemplo, empezamos a tocar guitarra acústica y a cantar, no sé, folclore argentino, a tocar payupanqui, los chalchaleros, zambas argentinas, algo de Violeta Parra también, cuecas y tonadas chilenas, algunas cosas peruanas de repente con los punteos de las guitarras y los valses, que era como muy entretenido desarrollarlo. Y cada uno en el fondo desarrolló la parte que más le interesó, pero siempre en este globo, en este contexto que se llamaba Grupos Los Jaivas, en ese momento se llamaba Jaivas, y antes de eso no tenía ni nombre, era un grupo de una pandilla de chiquillos nomás.
Entonces, lo que quiero recalcar es que naturalmente y orgánicamente se dio el proceso de improvisación, porque del juego pasamos a tener sonido, y de sonido empezamos a entender que habían ciertos acordes, ciertas melodías, ciertas cosas que entre nosotros, para nosotros era la creación del grupo, de lo que sonaba como grupo. Entonces, eso en cuanto al proceso creativo. Ahora, para los chiquillos que nos están viendo y escuchando, obviamente que existen muchos otros sistemas y procesos creativos que son distintos a los nuestros. La improvisación es uno de ellos, pero hay muchos más. Está la inspiración divina, cuando alguien está sentado en la playa y le llega una melodía del cielo y la toca y hacen un arreglo, etcétera, etcétera. Hay otros que proponen una letra y otros que proponen una música. Hay otros que sacan, no sé, ritmos, por ejemplo, bateristas que hacen algún ritmo y se le mete el bajista y se le mete, no sé, el tecladista, y el cantante dice, y aquí podría hacer esto, y aparece un poeta por ahí que dice, no, esta... No sé, cada uno inventa por su lado lo que necesita. Eso es lo que nos pasó a nosotros, pero naturalmente. No Bueno, sé si porque Eduardo quiere agregar algo al proceso creativo. No, No. no. Sí, como tú dijiste, es bastante complejo y es extenso la respuesta, porque Tenemos tiempo. sí hay, ¿cómo se llama? Hay un momento, es decir, nosotros pasamos también, como dijo Mario en un momento, que es lo divino, que te caen melodías del cielo, pero en realidad nosotros nos costó sentirnos músicos al final de cuentas. Nosotros sí nos gustaba la música porque por algo formamos el grupo, pero yo personalmente, en lo que a mí concierne y atañe, yo no me vine a sentir músico casi en alturas de Machu Picchu, cuando tuve que hacer ese solo que ahora es bastante conocido, el ahí recién, quizá había algo de humildad en toda la cosa, porque felizmente el grupo tuvo siempre, todos nosotros del grupo, tuvimos siempre un acercamiento a la humildad que nos ha acompañado siempre, no querer creerse nada, ¿no? A tal punto que nosotros ni siquiera nos creíamos músicos. Y a mí, como lo estoy repitiendo, me costó mucho creerme músico y vine recién. ¿Por qué me vine a creer músico? Ahí, al final de cuentas, en alturas de Machu Picchu. Me vine a creer músico porque me sentí responsable de lo que tenía que hacer. Estábamos frente a una obra magna, no se sabía. Estábamos frente a una responsabilidad muy grande, que era la interpretación de uno de los poemas más importantes de habla hispana. Y no de uno de los poemas más importantes de habla hispana, sino que de el poema más importante de habla hispana, que se trata justamente de alturas de Machu Picchu, o el canto general, pero en realidad, hablando del canto general, vamos a terminar siempre en que el poema más importante es Alturas de Machu Picchu. Entonces, ante esa grandiosidad, o sea, yo debí sentirme músico final. O sea, ¿y qué significa sentirse músico? Significa que yo era responsable de lo que iba a hacer. O sea, que lo que yo iba a hacer definitivo. No iba a ser por casualidad. No lo iba a hacer y después vemos si me resultó o no, sino que tenía que ser absolutamente definitivo. claro, Entonces, eso fue lo que me hizo sentir músico y lo que me hizo hacer la melodía o toda la línea del Moog y de los teclados que yo toqué en alturas de Machu Picchu, por ejemplo. genial. O sea, bueno, estamos hablando acá de todos los principios, de estos descubrimientos de la vocación, del descubrimiento de los lenguajes, del descubrimiento de la metodología para que una banda exista, empiece a desarrollarse como banda, etcétera, ¿cierto? Volvamos un poco al volantín, porque, corríjanme, el volantín fue hecho totalmente con este sistema de improvisación, ¿cierto? Con este sistema de improvisación que se graba, después se escucha y se sacan las mejores partes. ¿Estoy en lo correcto, más o menos?
Aproximadamente. Más o sí. menos. Ya, a ver, cuénteme. Aproximadamente. Lo que pasa es que tenés que acordarte tú de que en la época en que grabamos el Volantín, digamos que entramos a un estudio, que entramos por primera vez a un estudio formal, digamos, un estudio de verdad. ¿Qué estudio era ese, Mario? Perdón. ¿Perdón? ¿Qué estudio era o es? El estudio que era de la, ¿cómo se llama? RCA. De la RCA Víctor, que está en el subterráneo de Catedral, ahí donde ahora creo que hay un restaurante chino. Ya. a metros de la Plaza de Armas. Era antes en la calle que viene después de la Plaza de Armas yendo para la costa, en la esquina. Que yo Oiga, yo quisiera aportar algo, Dale, Juanita. aunque es verdad que era muy pequeña en su momento, pero lo que me parece increíble de la historia, si además no es un mito, que ya que estamos en eso también, primero que nada el grupo tenía que poder financiar su primera grabación. Entonces para eso el grupo vende el órgano que habían logrado no sé cómo comprar en algún momento. Entonces, el grupo se tiene que deshacer de un instrumento para poder tener financiamiento, para poder ir a cumplir el sueño del primer disco, me imagino, ¿no? Y el otro día, estando en las dependencias del School of Rock, Claudio comentó algo que me pareció genial en términos del enlace con los grupos. Es que entonces, como después de esa grabación ya no tenían ese órgano, ese teclado, digamos, ¿no? Que era como el Hammond, el grupo Blobs, los Blobs, Sí. eran los que le prestaban para que ellos pudieran tocar en vivo este de piano que ya no tenían porque habían vendido para poder hacer el disco, ¿no? ¿Es así o no? Éramos los pobres niñitos pobres que andaban. Oye, ¿me podéis prestar el órgano? No, había un amigo de nosotros en Viña del Mar que siempre llegábamos nosotros a pedirle el órgano. Y éramos grupos un poco contrincantes. Ellos eran los Monjes Locos de Viña del Mar, un grupo de rock and roll lanzado, así, los Monjes Locos. Y yo llegaba con una humildad así. ¿Me podéis prestar el órgano? Porque tenemos que tocar esta tarde. Oye, sí, y estuvimos, fíjate, en esa, Juanita, que tú tienes razón, en esa historia, nos pasamos años, ¿no? Varios años, sí. Sí. O sea, hasta que logramos entonces, juntar plata de nuevo y comprar 8 teclados. Más claro, modernos. ya. Tuvieron que sacarse Bueno, un ya brazo todo para poder esto, entrar al estudio. junto con este teclado iba también un amplificador. Un amplificador que, si no me equivoco, era una marca Yamaha, que era una marca absolutamente desconocida del Oriente, que nadie la pescaba, porque la marca era como las primeras marcas chinas que salieron ahora, que nadie las conoce tampoco, eran poco confiables. Y ellos venían con un invento nuevo que era un parlante plano. No era cónico como todo, ni redondo tampoco, tenía una forma medio extraña y era como de plástico, era muy raro. Pero era un ropero que medía como 2 metros de alto y enchufábamos la guitarra, el bajo, los teclados, los micrófonos, todo metido en esa cuestión y sonaba súper fuerte. Pero tenía también 100 watts, tenía 100 watts tenía. Oye, pero entonces, siguiendo un poco la línea imagínate. de... Ustedes se meten al estudio, vendieron el órgano, se meten al estudio de RCA, que entiendo que es un estudio, sé que es un estudio muy importante, se grabaron cosas muy importantes, ¿cierto? Y, toda la música nacional de aquella época se grabó en ese estudio. Sí, no había la competencia era la EMI, también tenía un estudio la EMI similar. Ahí están. Sí, sí. No, ahí estamos en la casa, en la iglesia. Ahí bueno, estamos están en Francia. en la iglesia. Eso Francia ya hace mucho después, ok. Sí. No, bueno, pero hay un tecladito ahí. Ese es La el época Rhodes de Machu Mugo, Picchu, ¿no? ese. No, ese teclado, sí. O sea, claro, por ejemplo, en cuanto a los teclados, sí, el teclado era Yamaha, claro, era un organito Yamaha. El que tenían en esa época, en el Volantín. El que se vendió, el que fue vendido. Perfecto. Sí, y es re divertido. Porque era todo Yamaha. Gabriel, el papá de Juanita, se transformó en importador. Sí. Se inscribió como importador y trajo una batería Yamaha, un órgano Yamaha y trajo también
el amplificador este gigante que te estaba contando y una guitarra Yamaha de 12 cuerdas. No sé por qué eligieron una guitarra de 12 cuerdas, pero después la usábamos con 6 cuerdas y tenía un sonido bien especial. Los primeros canciones, los primeros temas los hicimos con esa guitarra, Con la esto. Yamaha. Oye, pero entonces... A tal punto fue que no decíamos bromeando entre nosotros, oye, ahora nos vamos a llamar los Yamaha, los Yamaha nos vamos a poner en serio. Están auspiciados. Oye, pero entonces se metieron al estudio, hicieron este proceso de improvisación, lo hicieron ahí, ya lo habían hecho en la casa, ya venían con cosas vistas que habían trabajado en su casa, o no, se hay pusieron a un improvisar trabajo, y a mira, editar en el estudio, ¿me cachan? perdón Andrés, Sí. hay un trabajo anterior que no es muy lejano, anterior, no puedo decir cuántos meses deben haber sido, que nos distanciaron, a lo más un año, de un trabajo que nosotros habíamos hecho junto es mucho decir, sino que Country Joe McDonald había sido el productor, porque se trataba de hacer la música de una película. Esta música de una película había que hacerla, entonces Country Joe nos propuso de que nosotros entráramos, ahí sí que estábamos en una plena época de improvisación, que eran 2 o 3 años que sucedieron de conciertos entre Valparaíso y Santiago. No creo que se hayan dado muchos más lugares, donde nosotros sí estábamos lanzados, nosotros tocábamos solamente improvisación. No vamos a decir por qué, porque si no esta cuestión no va a terminar nunca, pero estábamos en esa etapa de improvisación y que lo tomábamos muy en serio, y nuestros conciertos eran muy divertidos una vez, es decir, ¿y qué vamos a tocar ahora? Nos preguntábamos antes de salir al escenario. ¿Y qué, ¿Qué instrumento vaya a tocar tú? Güey? Y una vez íbamos a salir a tocar y se nos ocurre justo antes de salir a tocar, mire, hagamos el solo de cuerpo, y empezamos. Eso fue, creo que fue en el Instituto Cultural que se llamaba en ese momento de Las Condes, y salimos con con una experiencia inusitada, inaudita, porque en ese momento, ahora si lo que yo estoy contando, un solo de cuerpo, es casi común y vulgar, pero para el año que estoy hablando yo, el comienzo de los 70, o más bien dicho los 60, no existía eso. Eso no existía. Ya, era mucha vanguardia eso, sí, te entiendo. Era demasiado, salir con un solo de cuerpo es demasiado. Ahora, quien tomó el relevo en ese proyecto es la hija de Mario, Marina Mutis. Tiene un grupo que se llama Cumbá, de percusión corporal. Genial. Y hay festivales, hay muchos grupos en el mundo, parece que hacen eso ahora. Sí. Me acuerdo de visto Stone. Oye, quiero leer un poco unos mensajes que tenemos acá. Hay muchas felicidades de Lisette Sepúlveda. Gracias, Reina Reyes. Gracias a la oportunidad de oírlos. Aquí hay mucha gente muy contenta mandando muchos mensajes. Aquí hay uno que... Son la raja, lo mejor de Chile. Saludos desde Puente Alto. Gracias por estar con nosotros, celebrando el cumpleaños. Felicidades y feliz cumpleaños a los más grandes. Mi banda de la vida, serán eternos, dice Rodrigo Sanzana. Saludos desde Concepción, dice Marisol Luna. Fui el primero en entrar, dice José Orellana. Saludos desde México. Vamos, José. Son mi banda favorita. Saludos desde San Rosendo. No, hay muchos saludos muy bonitos y muy sensibles. Jóvenes, quiero seguir con lo de la música. Quiero seguir con lo de la música. Sí. El sonido que ustedes tienen, evidentemente andino, latinoamericano, que está tan nutrido por el folclore, ¿cierto? De todos los países que nosotros conocemos, o sea, lo que caracteriza a los jaivas, ¿cierto? La marca que ustedes hicieron famosa, lo que los significa únicos. Ok, en esos años que estaban empezando, ¿qué parte desde la vereda del rock, desde la vereda de la música popular, quién lo influenció a ustedes, así como banda más rockera, digamos, ¿cachai? De la época. ¿Qué bandas les gustaban?
¿O no les gustaba ni una? Ni una, porque no la escuchábamos. Cuando nos dimos cuenta que queríamos hacer justamente el cambio de intérpretes como high bass a creadores como high bass, nos impusimos naturalmente, sin discutirlo mucho, que no íbamos a escuchar los grupos que en ese momento estaban naciendo, que eran los grupos, yo diría, los más importantes de la historia del rock. Estaban naciendo los Rolling Stones, los Beatles, no sé, Pink Floyd, Santana, millones de ellos, que hasta el día de hoy siguen vigentes y se sigue escuchando su música. Pero en ese momento nosotros nos negamos rotundamente, justamente para no recibir influencias externas y construir nuestro propio lenguaje. Una vez yo me acuerdo caminando por Viña, íbamos a La Pajarera, donde vivía Eduardo, en una casa antigua de madera. Vamos caminando así y de repente viene un amigo nuestro, un fan, digamos, del grupo, llega corriendo, transpirando así como desesperado y nos dice: oye, en Estados Unidos salió un grupo que toca la misma música que ustedes. ¿Y cómo esa música? Con guitarra eléctrica, con distorsionador, con mucha percusión, congas, bongó, cantan y bailan y meten mucha bulla. ¿Y cómo se llama el grupo? Santana, nos dice. Carlos Santana. Y claro, escuchamos después a Carlos Santana y era justamente una de las vetas que teníamos nosotros como fuente musical. Perfecto. Que era una cosa similar en el sentido que usábamos guitarra eléctrica con distorsionador, usábamos percusiones varias de Centroamérica. Gabriel había adaptado ciertos ritmos ya a la batería, etcétera, etcétera. Entonces el sonido era un poco similar. Una vez pusimos en la Plaza Italia, pusimos un pasacalle o esos lienzos que se ponen de un lado a otro, anunciando un concierto nuestro y que decía: música más rica que la cresta. Ese era el aviso del concierto. Mario, pero no era, ¿eso no era en la Plaza de Viña? ¿O en la plaza? No, eso fue en la Plaza Italia en Santiago. Hubo hasta una foto. No te con puedo eso. creer. Sí, ah, no. Los primeros conciertos en Santiago. Ahora, obviamente que una vez que supimos de Santana, esa fuente, digamos, ese hilo de inspiración y de música, lo fuimos como dejando de lado y desarrollamos más el tema, no sé, el tema más andino, más cercano a nuestro continente, más sur que el centroamericano. Lo dejamos un poco de lado sin abandonarlo totalmente, pero sí, lo dejamos ahí. Hay que hacer hincapié en que si nosotros, porque a nosotros no nacimos espontáneamente haciendo improvisación, sino que nosotros nacimos no tan espontáneamente, sino que haciendo covers, que se llaman ahora, ¿no? Nosotros cuando tocábamos en esos famosos high bass, como intérpretes, claro. Éramos intérpretes, no teníamos ningún tema de nosotros, aunque esa otra parte también la vamos a dejar de lado porque se puede hablar de momentos que nosotros tuvimos creación, pero vamos a remitirnos a que nosotros no éramos creadores, sino que éramos simplemente intérpretes. Y éramos intérpretes puesto que teníamos que animar una fiesta y las fiestas no podían ser fúnebres ni fome, teníamos que tener una música que animara la fiesta, o sea, que encendiera la fiesta, y eso fue para nosotros un aprendizaje ni siquiera tan largo, felizmente, que lo ocupamos mucho y llegamos a ser, al final de cuentas, el grupo prácticamente más importante de animadores de fiestas de Valparaíso, de la región. Oye, y famosos intercomunalmente. Sí. Oye, ¿y Juanita? En Villa Alemana. En Limache, las primeras Quilpué, famoso. Hay una razón que nosotros sí tocábamos música tropical para animar la fiesta. Es ahí donde lo de Santana y lo de eso, de que la música tropical, cuando nosotros nos pasamos al lado de la improvisación, nosotros no teníamos elementos, le debíamos mucho a los high bass, porque no sabíamos... El aprendizaje. Algo tiene que haber quedado todo eso, por supuesto, ¿no? Todo ese tránsito por música latinoamericana.
Hasta el día de hoy queda eso, claro, porque ese fue nuestro aprendizaje. Oye, Juanita. O sea, de hecho, el Ayer Caché, que era el tema con el cual el grupo se quería presentar en sociedad, porque no era todos juntos que venían el otro lado, ¿no? Sí, sí. Entonces, Ayer Caché es con bongó y conga, o casi puro bongó, creo, que es un tema precioso. No puede ser más sofisticado. No puede ser más lindo ese tema. Entonces, por ejemplo, ellos se veían lanzándose al mundo con un tema de que hablaba de cosas que nos han acompañado hasta ahora, ¿no? Del darse cuenta de lo que nos rodea, de lo lindo de la naturaleza, de la conexión con la madre tierra. Sin embargo, el sonido era con bongo. Claro, es que tengo una pregunta y muy bueno tu punto, Juanita, de sacar a la luz el Ayer Caché, porque yo hace harto tiempo que no escuchaba el Volantín, ¿no? Es bien elevado el disco, ¿eh? Tiene unos tránsitos súper, ¿cierto? De música instrumental larga, ¿cierto? Desarrollo. Hay uno, claro, desarrollo, empiezan a aparecer unas canciones también, unas que tienen más forma de canción de repente, porque tenemos que, estamos de acuerdo que entre el Volantín y el Todos Juntos hay canciones, hay más canciones, a ver si me estoy arriesgando demasiado acá, formalmente hablando, más en el Todos Juntos que en el Volantín. ¿Cierto? Así es. Así es, ok. Entonces, pregunto, ya, ¿cuántas de esas canciones, ponte tú, se me olvida el nombre ahora, una del Volantín, muy buena que estaba escuchando en la tarde? Que la tumba será. O sea, ¿cómo aparece la letra? Para ir más o menos, ¿cachai? Porque yo entiendo que musicalmente hablando, uno puede hacer unos acordes, una percusión, aparece una especie de Ayer Caché, no sé si me entienden. Pero ¿a quién se le ocurre decir Ayer Caché? Que en el aire vuelan pajaritos, ¿me comprenden? ¿Cómo trabajan la letra? Claro. Bueno, hay varias maneras también. Ahora, lo que yo te quería recordar y explicarle a los chiquillos que nos están viendo, que a lo mejor no tienen idea, que cuando nosotros entramos al estudio de la IRT a grabar, que fue durante una noche, porque se grabó solo de una noche, no es una cosa que duró una semana, ni mucho menos. En ese momento existían 2 pistas. Eso era todo lo que había en el estudio, de manera que los temas tenían que ser grabados en una sola toma. Y para poder hacer un doblaje, por ejemplo, de una voz o de una guitarra, tú tenías que tomar esas 2 pistas y empaquetarlas, que se llamaba, en una sola pista para dejar la otra pista desocupada para hacer el doblaje. De manera que la toma de cada uno de los temas tenía que ser perfecta, porque ese era el sonido. Claro, no había mezcla posterior, no había nada posterior. Había una cosa re divertida que en eso mismo que estabas diciendo tú, Mario, que por ejemplo nosotros, no sé si puede haber sido en Todos Juntos en cualquier tema, le decíamos al ingeniero de sonido, oye, pero ese platillazo. Y claro, uno estaba escuchando el tema y pegaba un platillazo, pero ¿cómo puede ser eso? No lo aceptábamos. No, nos decía él. Mira que cuando vayamos en la 10ª y 20ª pasada, ese platillo va a quedar en su lugar ideal, en el lugar perfecto. Claro, eso que dice Mario de las pasadas era importantísimo porque ya cuando nosotros dijimos ya aceptamos que era pasada, contrapasada, pero no podíamos saber cómo se hacía. Eso lo sabían los ingenieros. Bueno, eso, lo que ahí aprendimos. Es cómo se grababa en la época, ¿no? Que con toda esa dificultad hay que saber, los ingenieros que sabían manejar todo esto, había que llegar preparado, había que ser certero en la grabación, ¿cierto? O sea, una cosa que hoy día yo creo que hay muchos músicos que se la dan de profesionales y no serían capaces de hacerlo. No, es muy probable. De hecho, todas las bandas y orquestas grandes, antiguas, tocaban el tema completo y el cantante salía con un megáfono para subir su volumen, y esa era la toma, y así quedaba el tema grabado. No había postproducción, no había mezcla, no había nada. Eso es re importante. Y el otro punto importante también era que, como tú bien dijiste, en ese primer disco, el Volantín, había una cierta idea de canciones. Si bien no eran canciones, digamos, perfectamente escritas o definidas, tenía yo diría, no sé, un 50% de improvisación y un cierto porcentaje también de
de ponerse de acuerdo, digamos, antes de entrar a grabar. Pero muchas de las letras, si tú te fijas, por ejemplo, el Cacho, hay gritos, hay palabras que no existen en el idioma español, existen sonidos guturales que no son letras de canciones, no son poemas. Ya, pero Cacho, la vaquita, la vaquita, Cacho, ¿cómo es? La Por vaquita la ejemplo, vendieron la sin vaquita cola. que compré en Eso, la ¿de feria dónde me salió salió eso? sin cola. Po. ¿Cómo vaya a ¿De dónde comprar una salió vaca en eso? la feria y todavía tener la mala suerte que te salga sin cola? Ya, pero es que, por favor, jóvenes, acuérdense que yo lo que estoy tratando de hacer es como disectar esto que estaban haciendo ustedes, para que Claro. los jóvenes presentes que están viendo esto puedan aprender un poco de este trabajo colaborativo de la improvisación, ¿ya? Donde probablemente aparezca el lenguaje, que bueno, ustedes fueron súper mateos con eso, ¿cachai? O sea, tú me estás contando que dejaron de escuchar música para no ensuciar ¿cierto? El discurso que Influenciarse. saliera, para no influenciar lo que saliera espontáneamente de ustedes, ya, fantástico. Por eso también les estoy preguntando por la letra, ¿cachai? Yo sé que yo conozco hartos métodos de taller colectivo para hacer letras. Mi pregunta es más o menos cómo lo hacían ustedes. Y ya me está diciendo, se ponían un poquito de acuerdo, pero hubo un momento también, insisto, que entre el Volantín y el Todos Juntos hubo un cambio, creo yo, ahí. O sea, entre canciones como La Vaquita o Fotos de Primera Comunión, a ir a un Mira Niñita, un Todos Juntos, un Ayer Caché, que son canciones, digamos, más formales, ¿o no? Sí, absolutamente. Es decir, no tan formal en el sentido de que uno decía, bueno, la canción tiene la parte A, después viene la B, después viene la introducción y después tocamos la A de nuevo y la B de nuevo y termina. Eso nunca lo pensamos, sino que hacíamos la canción como saliera la canción, ¿no? Ayer seguía siendo una canción con parte B, C, D, E y cuando oían la F se terminaba. Pero no había una concepción, digamos, Yo sobre la estructura quería exactamente. Quería ¿Neta? comentar un poco lo que he ido aprendiendo y me he ido enterando con los años y que me parece muy interesante, es que ellos en esa corta infancia de Viña, cuando ya la adolescencia los lleva a investigar Valparaíso, no van solo ellos 5, sino que hay un grupo muy grande de jóvenes de la misma edad de ellos que uno estaban yendo por la poesía, por la fotografía, por el mundo del cine. Entonces, es muy bonito porque he ido entendiendo como de este grupo grande, creativo, que de repente años después nos encontramos con algunas personas de ellos y volvemos a hacer cosas. Y ahora, por ejemplo, a mí me tocó con esto de la aparición del Volantín en una nueva versión en vinilo, que me tocó ir a entregarle el vinilo a José Miguel Reyes, quien es el autor de la carátula, que da la casualidad que es hermano de Pancho Reyes, el actor que muchos chilenos conocen, ¿no? Y José Miguel en su momento se había ido por el lado de la arquitectura, ¿no, Eduardo? Sí, José Miguel, Mario la nombró hace poco rato atrás La Pajarera. La Ya. Pajarera fue una casa mítica también en Viña del Mar, donde yo finalmente terminé viviendo con la Verónica, la mamá de la Blanca Flor, de la Fresa y de la Rosita. Rosita. Claro, terminamos nosotros viviendo ahí porque resulta que yo me hice muy amigo de Carlos, que es mi consuegro también ahora. Claro, claro. Al correr de los años, Fresa se casa con Antonio y la familia continúa. Pero cuando formamos en La Pajarera, era la Carmen Estrange, la mujer de Carlos, y Carlos, quienes tenían una casona muy antigua por algunos lugares derruidos. Entonces, era una casa muy bonita, una casona con mucha madera y tenía como tres o cuatro pisos. Entonces, este aspecto de madera y todo eso lo hacía verse como una jaula. Y fue por eso que Ya. le pusieron La La Pajarera. pajarera. Pero Cla- resulta que Carlos y la Carmen le arrendaban piezas, porque esa casona tenía como 4 o 5 inmensas piezas, y le Ya. arrendaban piezas a los estudiantes de la escuela de genios que le llamábamos en ese tiempo, que era En la la escuela escuela de que... de arquitectura de la Católica de Valparaíso.
Bueno, el otro día tuve la suerte de conocer a José Miguel A uno de los genios. y él me contaba cosas mira, me habría quedado la tarde entera conversando con él, fue tan bonito y él recibió muy emocionado su vinilo actual, digamos, me contaba de cómo había surgido la idea, en qué estaba pintando él cuando hizo esa carátula, y además se acordaba de que él hacía como unos viajes y escribía unos textos, unas cosas, y viajó al norte y después le mandaba unos textos a Eduardo, a Verónica, y aparentemente también eso podría haber sido como el comienzo del Ayer Caché, por ejemplo. Perfecto. Entonces, es bonito ver cómo se entrelazan estas amistades artísticas y como esta sensación grupal, ¿no? de amigos que aportan en sus visiones. Complementaria. Claro, el mismo poeta, el Grillo, ¿no? Que después, años después, hemos hecho videoclip donde él ha sido el guionista. Ya me fui para otro lado, pero encuentro que es tan bonito esa libertad como de dejar que otros aportaran también con sus ideas, con sus creaciones, como una carátula, como una idea de una letra. Y Y Juanita, al final era un grupo creador muy bonito, ¿no? Y de distintas áreas. ¿Y cómo te metiste tú, Juanita? O sea, todos sabemos la historia de por qué estáis tocando con los Jaivas, pero hablando de estos talleres de cómo hacer este taller de composición, de improvisación, ¿cierto? Escuchar las grabaciones y qué sé yo. ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste tú en este taller o en este... ¿Cómo te fue con eso? Bueno, fue un desafío muy grande, ¿no? Que ocurrió en esos primeros 5 años de preparación de estudios míos que coinciden como con los 5 años de una carrera universitaria. Entonces, fue para el taller de creación de Hijos de la Tierra. Perfecto. En el disco Hijos de la Tierra es mi introducción en este mundo de la creación a base de improvisación. Perfecto. Y yo creo que fue uno de los grandes desafíos de mi escuela, porque primero, claro, tuve que aprender a tocar los temas de los jaivas, tuve que aprender a tocar junto con los jaivas y poder consolidar un concierto, ¿no? Y muy rápidamente vino este trabajo de creación musical para crear el disco Hijos de la Tierra. Y fue un desafío súper grande porque esto no se conversaba, no había una teoría de este taller, ¿no? No era que a mí me sentó y me dijo, mira, se trabaja así vamos a trabajar, nos concentramos, empezamos a tocar, todos van saliendo ideas y se va consolidando algo. Simplemente era, ven a esto, vamos a crear música, vamos a improvisar. Y yo, ya, pero ¿cómo se empezará? Yo sigo todo el rato, paro en algún momento que creo que ya no es. ¿Qué? Entonces era como, que era un nerviosismo tan grande, porque imagínate que ellos comenzaron ese trabajo siendo estos jóvenes, estos niños que veníamos hablando, ¿no? Así como un poco sin decirse nada, las cosas se iban dando, de los juegos llegamos a esto, pero yo venía a sumergirme en un grupo de 4 que estaban haciendo esto, que tenían su forma de hacerlo, de llegar, y yo como, ay, ahora, ¿cómo será? ¿Qué tengo que hacer ahora? Oye, me costó, pero cuando me empecé a entregar y me dejé fluir y ellos me daban toda esa posibilidad y yo empecé a sentir de que, bueno, ya, ok, lo estoy logrando, esto está dando fruto. Era una sensación tan grata de sentir de que se iban armando las cosas, de que los temas iban apareciendo, de que los tarareos de que Gato daba en algún momento, Eduardo llegaba con una letra y decía, oye, tú estabas tarareando no sé qué, pero mira, ¿por qué no metemos esta frase, esta poesía? Y las cosas se iban armando y yo no lo podía creer de poder observar y ser parte de algo así increíble, indescriptible, que no tenía una teoría, sino que había que ser capaz de abrir todos los sentidos para sumergirte en esto. Oigan, Entonces, jóvenes. ahora, yo Juanita, quisiera comentar
Juanita, cuando yo logro sentirme así como que ya estoy plena en esto, es en el disco Arrebol. Imagínate el tiempo que transcurre, que yo vengo en un taller de pero es improvisación en el Arrayán, en muy Santiago, empiezo importante, como a decir... Juanita, muy importante, Juanita, lo que tú estabas diciendo de Hijos de la Tierra, porque, es decir, está bien que tú estés hablando de Arrebol y me parece increíble. Estás como yo también, que decía que yo en las primeras me sentí músico suelen hacer En conmigo Machu Picchu. Machu Picchu. Claro. Pero fíjate tú que Hijos de la Tierra tiene una condición súper importante, que son 5 años de trabajo donde, donde los 5 años están dedicados exclusivamente para ti. Exclusivamente para ti están dedicados esos 5 años. Y más encima se logra, yo creo, se logra un milagro, que es hacer un álbum, un nuevo álbum, porque ya habría bastado con llegar a Chile a presentar a Juanita Parra, ahora está con nosotros, habría sido ya el éxito máximo. Pero no contentos con eso, llegamos además con un álbum completo, y era Hijos de la Tierra. Qué bueno que digas tú eso de Arrebol, en todo caso, porque Sí, ahí te sentiste... todos los años que tuvieron que pasar para que yo finalmente en un taller de creación, de improvisación, recién llegué a sentir como que dije, ay, ahora ya estoy adentro, ¿no? Ya estoy Qué bueno. adentro. Oigan, Sin embargo, es Cuando nos íbamos a increíble. ir todos para afuera. Claro, eso es lo que me pasó, que poquito después murió Gato, y yo decía, ¿cómo? Claro. Si ahora estoy logrando entender esto, qué cosa más fuerte. Sabes que hace poco nos enteramos de que el tema más escuchado en Estados Unidos de los Jaivas es Hijos de la Tierra. Mira, Sí, qué curioso. increíble, Qué curioso. lindo. Oye, tengo que decirle lo siguiente, que es terrible, porque nosotros nos ponemos a conversar, yo a escucharlos, que es un placer. Yo me Son las emociono mucho 9, aquí. son las... Me emociono mucho con estas conversaciones. O sea, qué lindo que, Juanita, cuando te dicen esos 5 años fueron para ti. O sea, está así como, me Alucinante, tiritaba lo aquí. agradezco tanto, Jóvenes, tanto. miren, yo creo que la Juanita hizo, a toda la gente que nos está escuchando, hizo un súper buen resumen del proceso creativo de los Jaivas, que es, me interesa mucho alumbrar a los cabros que nos están escuchando. Saber, digo esto porque tenemos que ir cerrando, lamentablemente, tenemos que devolver esta pieza virtual y tenemos algunos minutos para ir cerrando. De partida, decirle a los críos que nos están escuchando, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, los que sean, o cualquier persona que le interese la música, trabajar en grupo se puede, lúdicamente, se puede improvisar, se puede organizar esa improvisación, se debe grabar para después, ¿cierto?, sacar las mejores partes. Yo no sé qué criterio habrán ocupado estos músicos insignes que tenemos al frente para saber qué dejamos adentro o no. Igual escucharon a la Juanita como decía, bueno, yo escuché al Gato improvisar una frase, después Eduardo llegó con una letra y las cosas se van armando. Por favor, tengan confianza en el trabajo de grupo, chiquillos. Los Jaivas son el mejor ejemplo. Y grábense, sé que parece súper técnico al lado de tanta belleza que están diciendo de ellos, pero grábense, graben cuando tocan, graben cuando improvisen, graben, por favor grábense. Ahora existen estas payasadas que se llaman teléfonos y podemos grabar rápidamente para que no se nos olviden las cosas. No sé Andrés, si... Andrés, tú ¿Sí? dijiste algo que es súper, perdóname que te interrumpa, pero que es súper Dale. importante. Una sola frase. Tengan confianza en ustedes mismos. Es la primera condición y la única, porque si tú no crees en ti mismo, nadie va a creer en ti. Es Exactamente. la primera frase. Hay que tener confianza en sí mismo. Hay que hacer las cosas porque uno cree que las está haciendo bien, porque uno cree. La fe es uno de los misterios más importantes que existen en este planeta. Tener fe es muy difícil, pero hay que tener fe. Hay que tener fe y es la única condición que nos puede salvar y llevar más adelante. Nada más. Así es. Gracias, Eduardo, porque
realmente creo que expresa todo lo que nosotros sentimos respecto a ese empuje que se necesita, ¿no? Y la parte hermosa, la parte de la fe, ¿qué queréis que te diga? Ya lo dijiste, fantástico. Jóvenes, lamentablemente tenemos que ir cerrando. Quiero dejar la última idea, recordar que estamos acá porque es el día del rock chileno. Y es el día del rock chileno porque es el cumpleaños de los Jaivas, nada más y nada menos. La banda Los Jaivas cumple 58 años, el disco El Volantín cumple 50. Estamos celebrando esto acá. Y no solamente para darle un aplauso grande a los Jaivas, sino a todos los músicos chilenos. Sí, Algo yo fue hacer quiero la también Juanita y mandar un Metinca. saludo, Por supuesto. cariñoso y muy reconocido, muy agradecido a Francisco Conejera, periodista chileno que falleció hace un poco tiempo atrás, que fue el que inventó justamente y creó este día del rock chileno y estuvo peleando, no sé, muchos años celebrando el día del rock chileno hasta que finalmente la idea fue acogida y convertida en ley de la República Qué por ambas fantástico. cámaras ¿cómo se llama?, de diputados y senadores. Lo aprobaron por unanimidad, así que un agradecimiento y reconocimiento a Francisco Conejera. Ahí está la torta. Sí, a soplar la velita, a soplar la velita. ¡Vamos! 1, 2, 3. Oh, que los cumplas feliz. ¡Eso! Bravo. Oye, y Muchas antes gracias, de Jaivas. cerrar, Recuerden, que no se olviden que estamos con la beca School of Eso Rock iba a en la decir. alianza junto con la Fundación Cultural Los Jaivas. Lo único que tienen que hacer es entrar a un sitio que se llama fundacionlosjaivas.cl, llenar el formulario y mandarlo, punto. Con eso ya es gratuito y durante 3 meses están aprendiendo música con los profesores de la School of Rock. Muy vayan bien. a eso, chiquillos, inscríbanse, porque es muy bueno. Estamos muy orgullosos en School of Rock de tener esta alianza con los Jaivas. Imagínense cómo me siento yo entrevistando a estos próceres que escuchaba cuando niño. Yo estoy muy agradecido, damas, caballeros. Les deseo un muy feliz cumpleaños y creo que toda la Muchas comunidad de School of Rock y la gracias. comunidad total está muy feliz de seguir aprendiendo con ustedes, no solamente escuchar vuestra música, sino aprender de vuestra musicalidad, de vuestra humanidad. Personalmente lo agradezco mucho y creo que hablo por una cantidad enorme de gente. Ojalá cumplan miles de años y se lo merecen y realmente a mí me emociona. Me emociona, así que muchas gracias. Hay muchos saludos muy bonitos de toda la gente, de todo Chile, hay de afuera, etcétera. Creo que me queda un Muchas minuto. Creo que me queda gracias. un minuto. Gracias Ahí. a todos los que nos mandan los saludos. Gracias al extranjero, gracias Los a amo, Chile. mis Jaivas. Feliz cumpleaños, los Jaivas. Eduardo, lunes 14 de diciembre de 1970, junto a Matías Pizarro y Juan Contreras y Gabriel, ¿te recuerdas? Duer, Lisán Rosendo. Sí, me Fantástico, mi recuerdo. hijo se inscribió hace poco en la School of Rock. Qué bueno, Concon. Felicidades Eso. a los Jaivas. Los amo. 58 años del mejor grupo de Chile. Feliz cumpleaños, los Jaivas. Acá está todo el mundo hablando fantástico. Pura maravilla. Feliz cumpleaños, Jaivas. Saludos desde Muchas gracias. Pelquenco, región de la Araucanía. Oye, Claudio Muchas les gracias. manda un beso gigante, iba a estar aquí con nosotros, pero algo pasó con las conexiones que no se pudo, pero él les manda muchos cariños a todos. Un abrazo gigante a Claudio también, por supuesto. Bueno, gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Fundación Los Jaivas y School of Rock. Adiós a todos. Que estén Chao, muy bien. gracias. Nos vemos pronto. Que estén bien.